Capítulo 31. Residuo. Vane centró su atención en la dama vestida de negro que examinaba el estado mental de los cultistas, quien también la saludó con un ligero gesto de cabeza. La otra parte parecía tener 20 años, pero debido a su temperamento tranquilo, irradiaba un aire maduro que era mayor que su edad percibida. También ayudaba que hubiera recogido su largo cabello negro en un moño para aparentar mayor edad. Luego, combinado con ese pendiente de cristal azul pálido, esta joven era lo que se podría llamar una seductora en un burdel. Verdaderamente, una especie femenina fina que destilaba atracción. ¿Heidi también vino? ¿La envió el ayuntamiento? Preguntó Vane al joven guardián a su lado. No, la señorita Heidi estaba aquí mismo cuando sucedió, así que vino directamente cuando escuchó la noticia. ¿Qué pasa? No, no es nada. Heidi puede ser empleada del ayuntamiento, pero también tiene una relación de cooperación a largo plazo con la iglesia. Asegúrate de registrarla como persona en el lugar después. Vane negó con la cabeza y rápidamente volvió a centrar su atención en el asunto en cuestión. Preguntando casualmente mientras examinaba al sacerdote del culto que había perdido su corazón. ¿Qué más tienen que decir estos cultistas? ¿Cuál era la situación en ese momento? Su lenguaje era confuso de reconstruir, pero obtuvimos que 2 miembros del culto mencionaron que el ritual normal había terminado cuando capturaron a un prisionero fugado. Entonces, el emisario decidió hacer una excepción y realizó un segundo ritual para el sacrificio. Dijo el guardián mientras recordaba. Los 2 cultistas estaban parados más lejos del altar, por lo que no se conocen los detalles. Solo dijeron que el sacrificio había sido atravesado por el corazón pero no murió, que dio un giro a las cosas y designó al sacerdote como el sacrificio al gritar el nombre del dios Sol. Una persona que fue seleccionada como sacrificio dio la vuelta al ritual y sacrificó al asaltante que presidía. Vane mostró una cara como si hubiera escuchado una historia absurda. Sin embargo, contuvo las ganas de estallar sabiendo que estos subordinados eran absolutamente leales a la iglesia. ¿Cómo puede haber algo tan escandaloso? Si ese es el caso, ¿no significaría que aquel con la boca más rápida puede dictar quién será sacrificado durante el ritual? No tiene sentido en absoluto. Estoy de acuerdo, no tiene sentido. El sacerdote presidiendo ocupa una posición dominante durante la ceremonia. No hay forma de que una persona débil y ordinaria pueda superar a sus captores en tales circunstancias con solo una frase. Además, a través de nuestra examinación del sacerdote aquí, esta persona ha sido erosionada por las profundidades, un verdadero bautizado. Además, según los otros cultistas, todavía tenía el cuchillo ritual bendecido en la mano cuando murió. El joven guardián negó con la cabeza mientras hablaba antes de acercarse al cadáver a su lado. Pero, mira esto, este es el sacrificio que mató al sacerdote. Vane echó un vistazo al cadáver indicado, que llevaba un tiempo completamente desprovisto de vida según el nivel de descomposición. Sin embargo, es precisamente este nivel de descomposición lo que hizo que sus ojos se agudizaran. Era un joven delgado, demasiado delgado para estar sano, pero más que eso, el agujero abierto alrededor del área del corazón la puso en alerta. Ha sido sacrificado. Sí, este es un sacrificio que ya ha sido sacrificado. Juzgando por las pruebas en el lugar, además de las confesiones que recopilamos, este sacrificio puede haber perdido la vida mucho antes de ser colocado en el escenario. El guardián se volvió más serio en su voz. Entonces, la situación real en ese momento fue que un cadáver en movimiento, a la vista de todos, se acercó a este escenario y mató al sacerdote a cargo. ¿Necromancia? Vane pensó para sí misma. No, el poder del sol negro tiene un gran control sobre los nigromantes, y los muertos vivientes nunca podrían acercarse al tótem. ¿Podría haber sido controlado este cadáver por una anomalía? ¿Has revisado las luces por aquí? De repente levantó la cabeza y miró al guardián a su lado. A menos de 500 metros, ¿hay un espacio subterráneo completamente sin luz?
Revisamos y no había cripta sin luz, incluso los cultistas conocían los peligros de la oscuridad, así que eran muy cautelosos al asegurarse de que cada área tuviera algún tipo de iluminación con antorchas y lámparas. Esto incluye las cuevas utilizadas para desechar los cuerpos. Vane no habló durante un rato y en su lugar se agachó para examinar más de cerca el cadáver. No tenía forma de confirmar la historia de lo que sucedió, pero podía buscar pistas de fuerzas externas trabajando aquí, lo cual hizo al abrir los párpados del cuerpo para mirar dentro usando sus poderes. De repente, un destello brillante pareció apoderarse de su vista, una chispa de fuego verde tenue saltó de ese ojo hueco. Antes de que pudiera reaccionar, la llama ya había flotado en el aire y desaparecido de la existencia. Los ojos de Vane se contrajeron por reflejo una vez que volvió en sí. Luego, sin dudarlo, sus manos sacaron instantáneamente el puñal de la cintura y cortaron su dedo índice que había hecho contacto. Como continuación, clavó el puñal grabado con runas en la frente del cadáver y provocó que el cuerpo se incendiara usando su poder sagrado. Le tomó menos de un segundo completar todo esto, y en el momento en que el cadáver fue envuelto en el calor abrasador, ella se levantó y dio 2 pasos atrás. Luego, con un movimiento práctico, sacó el aceite sagrado bendito de su cintura, mordió el corcho y vertió el aceite sobre su mano derecha herida. El aceite sagrado hizo su trabajo, ya que la carne y la sangre comenzaron a chisporrotear con grandes bocanadas de humo blanco saliendo de ellas. Un intenso dolor se clavó en el corazón del inquisidor, pero el rostro de Vane nunca vaciló mientras los otros guardianes rápidamente sacaron sus armas y cortaron la cabeza del sacrificio. Estaban entrenados para estas cosas. Sin demora, el más cercano arrojó una especie de poción mezclada con extracto de algas marinas y polvo de plata al fuego, lo que provocó una serie continua de destellos explosivos que aumentaron el calor. Antes de que todos se dieran cuenta, el cadáver se había convertido en cenizas por la explosión química. Los funcionarios circundantes también habían notado el alboroto y sacaron sus espadas de acero grabadas con runas y rodearon a Vane. Incluso algunos tenían revólveres de gran calibre apuntando a los cultistas sobrevivientes. En cuanto a los 2 sacerdotes en la escena, ellos también sacaron un extraño y amenazante arma de diseño elegante, aunque más pequeña que las demás, pero no menos letal según las runas grabadas en su superficie. También ayudaba a que los clérigos estuvieran cantando el nombre de la diosa de la tormenta y emitiendo un brillo tenue con sus armas. Inquisidora. El joven guardián con la espada de acero se acercó corriendo a Vane. ¿Estás bien? Justo ahora. ¿Hay algún poder que permanece en ese sacrificio? Logró pasar por todas mis defensas de la diosa. Vane levantó su mano derecha y vio cómo su bendición surtía efecto mientras la carne comenzaba a retorcerse para regenerarse. Algo no está bien aquí. No solo está involucrado el Sol Negro, sino otra poderosa fuerza. La inquisidora inmediatamente tomó una decisión sobre el próximo curso de acción. Transfieran todas las pruebas y llévenlas a la iglesia. Cualquier inspección e interrogatorio adicional se llevará a cabo bajo estricta supervisión. Hagan que más sacerdotes vengan aquí y purifiquen completamente esta área. ¿Hay alguien más aquí aparte de nosotros? Un guardián cercano respondió de inmediato. Sí, anteriormente rescatamos a un grupo de sacrificios predeterminados en otra cueva cercana. Ahora están temporalmente ubicados en la sala de tuberías junto a nosotros. Llévenlos también a la iglesia. Aunque son víctimas de esto, es demasiado peligroso dejarlos ir por ahora. Sometanlos a un examen estricto durante los próximos días antes de permitirles regresar a casa. Vane dijo rápidamente antes de agregar como si recordara algo. ¿Y la señorita Edie? ¿Está bien? Estoy aquí. Sonó una voz tranquila y femenina. Era la psiquiatra con el vestido negro mientras caminaba sin prisa. No te preocupes, no reaccioné a tiempo en absoluto hace un momento. ¿Puedes explicar por qué tanto alboroto? Como muchas historias clásicas, estos cultistas han provocado algo mucho más malvado. Vane miró al psiquiatra antes de continuar.
Te recomiendo encarecidamente que también te hagas revisar por la iglesia, y si quieres hipnotizar a los cultistas más tarde, hazlo solo con protección adicional. Hay una fuerza aquí que no debería estar, al menos un remanente persiste. Capítulo 32. Desayuno en lo desvanecido. A medida que la noche se desvanecía y la cicatriz pálida que ocupaba el cielo se disipaba, Duncan se paró en la popa de la cubierta y miró hacia arriba para no perderse ningún detalle sobre el ciclo de noche y día que se intercambiaba. Según lo que observó, la cicatriz primero se volvió transparente e ilusoria como un sueño que se despierta gradualmente, seguido de la luz gris-blanca fusionándose con el horizonte hasta que todo desapareció. Durante el proceso, la posición de la cicatriz nunca cambió. ¿Es esto una indicación de que la cicatriz allá arriba no es algún objeto astronómico distante? Sino más bien una ilusión impresa proyectada hacia arriba desde el mar infinito? ¿O es porque el planeta, si esto realmente es un planeta, se mueve en sincronía con la cicatriz? ¿O la cicatriz en realidad se mueve pero solo parece estancada porque la estoy mirando solo con mis ojos? Todo tipo de conjeturas vinieron y se fueron en su cabeza. Aún así, Duncan no sería lo suficientemente tonto como para creer que alguna de sus conjeturas es un hecho. Hasta que haya suficiente evidencia y verificación experimental confiable, es solo su propia especulación. Luego salió el sol. Primero, el resplandor dorado emergió del mar, seguido de la enorme estructura luminosa que gradualmente emergió de la línea de agua. El sol se levantó majestuosamente bajo el suave movimiento de los símbolos circulares, y este proceso majestuoso parecía llevar algún tipo de ruido en el aire. Era un murmullo bajo, poderoso y resonante dentro de la mente de Duncan. Pero cuando quería concentrarse y escuchar, el sonido de repente desaparecía. Frunció el ceño, algo desconcertado si acaba de tener una alucinación auditiva. Sin embargo, el recuerdo del sonido era tan vívido que no podía negarlo. ¿Es eso el anuncio del sol al mundo mientras se levanta? ¿O es solo una de las muchas ilusiones que trae el mar infinito? Nadie podría responder las dudas de Duncan, y el vasto y infinito mar guardaba todos sus secretos como siempre. La paloma se acomodó cómodamente en el hombro de Duncan como de costumbre, y luego se levantó de repente para batir sus alas vigorosamente. Papas fritas. Papas fritas. Duncan no pudo evitar reír mientras miraba a esta extraña paloma. Por una vez después de su encuentro, encontró consuelo al tener un pájaro así a su alrededor porque le recordaba a Zhou Min y su hogar. Es una lástima que no haya papas fritas a bordo. Acarició casualmente el pico de la paloma antes de dirigirse a los aposentos del capitán. Pero tienes razón en una cosa, tenemos que conseguir algo para comer. Momentos después, el capitán del desvanecido había preparado un desayuno tradicional adecuado para lo que un barco fantasma debería esperar. Duncan no tenía una mesa de comedor, así que convirtió la mesa de mapeo para la tarea. En el menú de esta noche estaba el habitual carne seca y queso con agua. Esto le había servido bien para el desayuno, el almuerzo y la cena en los últimos días. Con cuidado, colocó una servilleta alrededor de su cuello mientras la cabeza de cabra se sentaba frente a él. Duncan se aseguró de hacer esto ritualmente. Por supuesto, no olvidemos a Alice, que se sentó a su izquierda y había venido temprano esta mañana para saludarlo. En cuanto a Ai, la paloma estaba posada en la mesa a su derecha. Esta disposición agradó a Duncan por dentro a pesar de lo firme que era acerca de ser un capitán fantasma. La cabeza de cabra representaba su lado malvado, y la paloma actuaba como su conocimiento. En cuanto a la muñeca maldita, eventualmente pensaría en algo para describir su estatus aquí. De todos modos, es agradable tener compañeros por una vez. Ahora eso deja un problemita, la comida en el desvanecido. Duncan suspiró y miró hacia abajo a su plato. A diferencia de las grandes películas de piratas de Hollywood, la experiencia de comer en un barco fantasma solo se podía describir como deplorable. Tomando el queso con su cuchillo de cocina y cortándolo,
Casi vomitó por la textura de arena que se deslizaba contra su lengua. Luego pinchó la carne seca con su tenedor, encontrando casi imposible masticarla ya que era más dura que cualquier cosa que haya comido. Alice miró esta escena curiosamente y finalmente preguntó: Capitán, ¿hoy es la misma comida que la de ayer? Mañana es demasiado. Duncan levantó la vista hacia la muñeca maldita. ¿Quieres intentarlo? Alice lo pensó y cogió una de las carnes secas de Jerky. Pero después de masticar rápidamente y escuchar algunos crujidos, inmediatamente lo escupió con disgusto. No es delicioso en absoluto. No es como si pudieras comerlo de todos modos. ¿Tienes estómago siquiera? Duncan levantó una ceja y miró hacia su estómago. Me sorprende más que hayas tenido el valor de probar la comida. Dicho esto, miró hacia abajo la comida poco apetitosa en su plato y se deprimió aún más. Los únicos alimentos comestibles que se podían encontrar en el barco eran estos: el sabor de la carne seca tan dura como leña con mucha sal. El queso era más fácil de masticar, pero se deshacía como arena y necesitaba agua para rehidratarse en su boca. Por supuesto, intentó hervir la carne y el queso juntos con agua, pero nada de eso ayudó en el departamento del sabor. La buena noticia era que estos alimentos no eran venenosos ni mutados de ninguna manera extraña, pero la mala noticia era que aún eran muy indeseables para comer. De hecho, Duncan tenía todas las razones para creer que este queso y Jerky tenían una vida útil mucho más larga que él. Por un lado, nunca había probado un queso tan desagradable como comer arena ni un Jerky que pudiera usarse como arma. Claro, no tenía que preocuparse por contraer escorbuto en este barco fantasma, pero Duncan aún quería seguir una dieta saludable. Al menos, la comida siendo tan joven como él también funcionaría. Entonces, el plan de reabastecer el barco y explorar el mundo volvió a surgir en su mente. Lamentablemente, estos dos objetivos no eran alcanzables en un futuro cercano. Duncan suspiró y continuó cortando la leña en su plato usando la postura de alguien que busca venganza. ¿Reserva de mineral de cristal insuficiente? Ahí de repente asomó la cabeza y picoteó la carne seca haciendo un sonido metálico. Levantando un ojo, Duncan miró al palomo y casualmente desmenuzó una esquina de queso y la lanzó. Con otro picoteo del pico y un trago, ahí se quedó rígida y cayó muerta como si hubiera sido envenenada. Este espectáculo de payasos duró no más de 5 segundos, pero fue estos 5 segundos de retraso los que volvieron loco al palomo. Aleteando sus alas salvajemente, ahí se dirigió hacia el estante más cercano antes de hablar con una voz depravada y indignada. Prefiero morir de hambre hoy antes de comer eso. Eso realmente dolió un poco porque es tan cierto. Tal vez la afirmación ofendió a la cabeza de cabra, que había permanecido en silencio todo el tiempo, pero la estatua claramente había alcanzado su límite y comenzó a hacer ese sonido de madera crujiente. Adelante y dilo. Duncan se rinde y levanta la prohibición con su orden. Sí, capitán. Dijo la cabeza de cabra, que finalmente pudo hablar después de la orden de silencio. He querido preguntar esto desde ayer. Este pájaro que trajiste se llama ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que no puedo entender lo que está diciendo? ¿Cómo esa frase sobre cobrar monedas Q, qué significa? Duncan levantó una ceja de inmediato porque no esperaba que la cabeza de cabra se contuviera hasta ahora para hacer esta pregunta. Vaya restricciones. No tienes que preocuparte, su forma de pensar es extraña, así que no hay necesidad de entender. Duncan no dejó de trabajar en su carpintería y explicó la excusa que había inventado durante la noche. Parece comunicarse con las personas en un idioma que solo ella puede entender. Si la escuchas con más frecuencia, es posible hacer una buena suposición aproximada. ¿En serio? La cabeza de cabra reflexionó sobre la idea. Pero siempre siento como si hubiera algún tipo de lógica oculta en sus palabras. Es como si hubiera un conjunto completo y autoconsistente de patrones ocultos detrás del lenguaje. ¿Descubriste ahí durante tu caminata en el mundo espiritual?
¿Podría ser alguna proyección desde las profundidades? Tú también lo sabes. Cuanto más profundo vayas, más probable es ver una proyección de algún tiempo y espacio extraviado. Esto podría incluir una civilización perdida, un fragmento del futuro, e incluso un mundo completamente diferente al nuestro. El trabajo de corte en la mano de Duncan se detuvo por un momento en una magnitud imperceptible a simple vista, y luego todo siguió como de costumbre mientras hablaba con voz plana. Entonces, rezo para que resumas pronto la lógica detrás del lenguaje de ahí. Las palabras de la cabeza de cabra pueden ser una suposición casual, pero la información revelada en ella inevitablemente causó revuelo en la mente de Duncan. Mi alma se acercó más a las profundidades de este mundo. Cuanto más profundo vaya, más probable es que encuentre proyecciones de tiempo y espacio. Algunas incluso podrían ser de diferentes líneas temporales. Duncan no vio ningún paisaje en diferentes líneas temporales cuando caminaba en el espíritu, pero la cabra había adivinado una parte correcta, ahí venía de un lugar diferente. Entonces, ¿fue Soumín de la tierra quien trajo esta paloma al mundo, o ella ya estaba en las partes más profundas de este mundo como dijo la cabeza de cabra? Capítulo 33. Pescado. Después de un desayuno no tan satisfactorio, el estado de ánimo de Duncan no mejoró, en cambio, se volvió ligeramente irritado debido a la información filtrada inadvertidamente por la cabeza de cabra. Miró a la paloma, paseando por el estante cercano, y encontró que sus pensamientos salvajes se volvían cada vez más descabellados. Duncan siempre había creído que esta paloma, llena de palabras de la tierra, había nacido porque tenía el alma de un terrícola que activó la brújula de latón durante la caminata espiritual. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si, como dijo la cabeza de cabra, la paloma fuera solo una especie de fantasma que sale de un lugar más profundo de las profundidades? ¿Qué es una coincidencia que ahí esté rondando? Si seguimos esa lógica, ¿no tendrían las palabras de la tierra que salen de ese pico nada que ver con Soumín de la tierra, sino una proyección de la historia de este mundo en sí? La posibilidad detrás de esta teoría inquietó a Duncan. ¿Necesitas que lave los platos? Interrumpiendo su proceso de pensamiento estaba Alice, quien se levantó después del desayuno, rascándose el cabello de manera avergonzada. Creo que debería encontrar algo que hacer ahora que estoy a bordo del barco, de lo contrario, me sentiré como una aprovechada. Pero tú no comes en absoluto. Le recordó Duncan. Es bueno que lo tengas en mente. Lleva los platos al cuarto de agua y habla con el fregadero. Si no le importa, puedes lavar los platos. Después de decir esto, se levantó sin esperar a que Alice respondiera. Luego comentó antes de salir. Iré a inspeccionar la cubierta. Si no hay nada más, no me molestes. La paloma paseando por los estantes voló hacia los hombros de Duncan y también salió de la habitación, dejando a Alice en la mesa de mapeo con la cabeza de cabra mirándola. ¿No está el capitán de buen humor? Después de dudar por un momento, Alice preguntó cuidadosamente a la estatua. La cabeza de cabra respondió con voz profunda. El estado de ánimo del capitán es como el clima del mar infinito, no especules, solo acepta. Sin esperar a que la cabeza de cabra continúe su discurso interminable, Alice continuó rápidamente. Por cierto, justo ahora, el capitán dijo que lo discutiera con el fregadero. ¿Cómo pregunto? Simple, vas a lavar cosas, y si te salpicas con agua, significa que el fregadero no te quiere. Hablando de eso, ¿sabes cómo lavar los platos? Si no, ¿tengo algo de experiencia teórica? Antes de que las cosas se salieran de control, Alice rápidamente empacó los utensilios de mesa en la mesa y salió corriendo por la puerta mientras gritaba. No es necesario, aprenderé por mi cuenta. Gracias, señor Goodhead. Adiós. El silencio volvió a la habitación del capitán, dejando solo la cabeza de cabra negra en la mesa mirando fijamente en la dirección hacia donde todos se fueron corriendo. Qué bueno es tener piernas. La estatua suspira por su propia desgracia.
Luego, su mirada regresó al mapa en sus manos, donde la niebla alrededor de los desaparecidos seguía dispersándose constantemente. El capitán le había confiado el timón y la cabeza de cabra no tenía ninguna intención de fallar. Bajo el control preciso del conductor, el gran barco fantasma, vivo, ajustaba hábilmente el ángulo de cada vela mientras navegaba por las aguas. Durante esto, la cabeza de cabra nunca dejó de tararear su canción pirata. Levanta las velas, nuestro marinero está dejando su hogar. Viento, olas, de la muerte estamos a solo un tablón de distancia. Lanza esos anzuelos, ensancha los mástiles, ata las cuerdas, oye, barco. Vamos por tu tesoro. Mantente alejado de los peces, más lejos de sus colmillos, nosotros, marineros, queremos vivir. Mantente alejado de las sirenas, más lejos navegamos. Pasa nuestras almas. Mientras tanto, Duncan había vuelto a rodear la despensa y la cocina antes de llegar finalmente a la parte central del barco. No importa cuántas veces rebuscara en el almacén, el barco no ofrecía nada más que queso y carne seca. La buena noticia era que no tenía que comer galletas infestadas de gusanos como los marineros de esas historias de la era medieval. La mala noticia era que ni siquiera había gusanos en este barco fantasma para empezar. Dejando de lado sus pensamientos salvajes anteriores por el momento, llevó a la tranquila ahí al borde de la cubierta y miró hacia el océano infinito. No importa que, necesito encontrar una forma de reponer las necesidades en el desaparecido. Aunque no puedo prestar demasiada atención a la calidad de vida en un barco fantasma, tampoco puedo permitirme caer en el barbarismo de un fantasma. Alice también puede necesitar cambiar de ropa en algún momento, y no hay un vestido adecuado para esa necesidad aparte de los harapos en la cabina. Y el desaparecido ha estado a la deriva en estas aguas durante demasiado tiempo. Las cosas podrían haber avanzado más allá de lo que la cabeza de cabra sabe sobre la gente en tierra. Como esas pistolas revólver utilizadas por los cultistas del alcantarillado subterráneo, eso solo es suficiente para decir que el mundo es uno en desarrollo y avanzado. Puede que hace un siglo este antiguo barco fuera invencible, pero quién sabe qué podría haber cambiado. Quizás, la única ventaja que tiene el desaparecido ahora es su reputación, y la reputación no resuelve problemas en combate naval. Luego mirando a la paloma en su hombro. Tal vez, si descansó un poco hoy, podemos intentar otro paseo espiritual. ¿Gugú? Ahí inclinó la cabeza y finalmente emitió un ruido que una paloma normal debería hacer. Sonriendo ante este comportamiento, Duncan de repente notó un resplandor en la esquina de sus ojos. Atraído por el movimiento, inconscientemente miró hacia abajo para ver que estaba nadando debajo del agua. Después de un momento de incredulidad, el tipo se dio una palmada en la cara al darse cuenta. Dios mío. ¿Cómo puedo ser tan lento? Esto es el mar. ¿Hay peces en el agua? Las repentinas posibilidades de lo que esto implicaba elevaron el estado de ánimo de Duncan hasta las nubes. Establecer contacto con tierra y reabastecer el barco no se podía hacer en un solo día, pero pescar sí. Está harto del jerky y el queso. Con entusiasmo en su punto más alto, Duncan recordó la pesada caña de pescar en la unidad de almacenamiento debajo de la cubierta. En cuanto al cebo, ¿funcionarían el jerky y el queso? Así, todos a bordo encontraron un trabajo que podían hacer. La muñeca maldita lavaba los platos. La cabeza de cabra parlante se concentraba en conducir el barco y el capitán del desvanecido iba y venía entre la cabina y la cubierta. No pasó mucho tiempo antes de que Duncan regresara con 3 cañas de pescar pesadas y algo de cebo del inventario de alimentos. Arreglando torpemente las cosas en el costado del barco, ató rápidamente el cebo al anzuelo y lanzó la línea al agua. También movió un cubo vacío para usarlo como silla mientras esperaba. En realidad, Duncan no tenía experiencia en la pesca en el mar, aunque tenía experiencia limitada haciéndolo en un estanque en su ciudad natal. Pero no importa, el tipo tiene mucho tiempo para aprender de todos modos. Y si tiene éxito, ¿verdad? Es una buena manera de descansar antes de la próxima caminata espiritual y una oportunidad para mejorar la escasez de alimentos del barco, un resultado beneficioso para todos.
Lentamente, el estado de ánimo de Duncan volvió a la normalidad mientras esperaba a que los peces picaran. Esperar puede volverse aburrido, especialmente cuando el clima no muestra signos de tormenta. Antes de darse cuenta, se había sumido en un estado medio soñoliento y medio despierto. Dentro de su sueño, Duncan estaba descalzo sobre el tranquilo agua del mar con un cálido sol ardiente en el cielo. Naturalmente, este sol familiar era el sol normal en sus recuerdos. Luego su atención fue captada por el sonido de salpicaduras de aguas cercanas. Era una bandada de pequeños peces dorados del tamaño de su palma, cada uno escupiendo burbujas al aire y moviendo sus colas como si estuvieran nadando en el agua a pesar de no hacerlo. Lo rodearon para darle a Zhou Min una vista perfecta, esos grandes ojos abultados, finas escamas que reflejaban un patrón ondulado y la apertura y cierre de sus bocas. Todo lo que tenía que decir era que eran hermosos y muy sabrosos. Sí, deben ser muy, muy sabrosos. Capítulo 34. Cosecha. Duncan despertó de su sueño al escuchar el sonido de las olas golpeando el barco. Con los ojos bien abiertos, el tipo se encontró mirando de un lado a otro en la cubierta. En cuanto a los peces de su sueño, apenas podía recordar sus caras, solo una silueta delgada y tenue y lo deliciosos que debían ser. ¿Los peces nadan en el aire? Duncan parpadeó pensativo. Tenía esta extraña sensación de que la realidad se mezclaba brevemente con sus fantasías. Luego, tan pronto como vio las cañas de pescar sin señales de enganchar algo, se desinfló, dándose cuenta de lo que había sucedido. Inmediatamente, miró hacia el mar para ver que lo había despertado. Las olas se estaban volviendo más grandes y el clima había empeorado hasta el punto en que se estaba formando una tormenta en el cielo. ¿No sería una buena idea pescar hoy?, murmuró, considerando si era hora de guardar la caña de pescar. Sin embargo, en ese momento, una luz residual captó su atención, una de las cañas había comenzado a doblarse. Cualquier pescador sabría lo que esto significaba. El sonido de la tensión, el chirrido del alambre siendo tirado, todo para este momento. El pez está aquí y es grande. Instantáneamente descartó la idea de soltar las cañas y descansar, la emoción de un pescador estaba en llamas. Agarrando la caña que tiraba con ambas manos, se aseguró de apoyarse fuertemente contra los lados para no caerse. ¿No lo dije? ¿Cómo puedo volver con las manos vacías? Duncan gritó emocionado mientras reunía la energía para luchar contra esta presa masiva. Fue una pelea difícil. Cada tirón que hacía era devuelto con un tirón tremendo. A simple vista, parecería que el tipo estaba perdiendo la pelea. Eventualmente, después de mucha frustración y con la línea a punto de romperse, este capitán fantasma finalmente tuvo una idea. Soltando vapor de puro ego por sus fosas nasales, convocó una llamarada de fuego verde en sus manos que rápidamente se expandió para infectar la caña de pescar. El fuego verde ardía violentamente allí, disparándose desde la línea hasta sumergirse en el agua. Antes de darse cuenta, sus ojos se habían fijado en lo que estaba mordiendo, era una silueta verde ilusoria que giraba alrededor del barco debajo del agua. Esta sombra parecía más una bola de carne hinchada y contraída que un pez desde arriba, casi cubriendo toda la superficie del mar dentro de unos cientos de metros alrededor del desvanecido. Sin embargo, Duncan no prestaba atención a alguna sombra desconocida dentro del océano. Tiraba con fuerza y movía los pies contra el costado de la cubierta para obtener la máxima ventaja. Finalmente, llegó el momento esperado. Podía sentir claramente la tensión aflojándose alrededor de la caña, lo que significaba que la presa se había cansado y era su momento de actuar. No pasará mucho tiempo ahora. Alice se sobresaltó por el rugido y la conmoción que venían de afuera de la cabaña. Debido a la violenta pelea entre el hombre y el pez,
Toda la embarcación temblaba violentamente con los muebles chocando y estrellándose. Afortunadamente, la muñeca tenía manos, las cuales usó para agarrarse a las barandillas cercanas en busca de apoyo. ¿Qué pasó? Inicialmente, Alice asumió que el ruido provenía de la colisión que acababa de ocurrir, pero eso cambió pronto cuando se dio cuenta de que el ruido en realidad provenía de los objetos mismos. Estaban comunicándose entre ellos. Lamentablemente, la muñeca no podía entender el idioma. Todo lo que sabía era que algo podría estar mal afuera. Sin demora, la señorita muñeca decidió subir a la cubierta y echar un vistazo. A través de muchos tropiezos y un encuentro cercano con un barril desbocado que rodó por el pasillo, finalmente llegó al final de las escaleras y empujó la puerta. Enormes olas golpeaban la embarcación. El cielo lucía oscuro, incluso tinta, y las nubes ominosas emitían una atmósfera tan densa y pesada que era difícil mirar. La muñeca no sabía si este clima era típico para los desaparecidos. Todo lo que sabía era que si no encontraba al capitán pronto, se arrepentiría. Afortunadamente, no le costó mucho trabajo localizar al capitán Duncan, quien todavía estaba en el borde de la cubierta. El mal tiempo de viento y olas golpeadoras era ciertamente una molestia, pero Duncan, quien estaba a punto de tener éxito, solo lo encontraba trivial y molesto. Ahora estaba usando el fuego fantasma, y a través de la retroalimentación de la caña, su presa dejó de resistirse. Solo un poco más, y arrastraría esta captura directamente fuera del agua. Vamos, tú. Gritó felizmente. Con otro tirón fuerte, un pez gigante que era la mitad de su tamaño cayó directamente sobre la cubierta, agitándose y salpicando en la embarcación de madera. Sin embargo, en lugar de alegría, solo sintió angustia por lo que vio. Es tan feo. El gran pez de juego tenía una apariencia fea. En lugar de un cuerpo suave y elegante, tenía una piel áspera y llena de bultos con aletas tan afiladas y extendidas que resultaban amenazantes. Y luego estaban esos ojos. En lugar de un par limpio de cuencas, eran cosas blancas y huecas que normalmente se reservarían para fantasmas y zombis en una película de terror. Dios sabe por qué, pero Duncan tuvo una sensación muy incómoda de que el pez lo estaba mirando fijamente, diciéndole al hombre que se atrevió a pescarlo que lo intentara. Pero al segundo siguiente, el pez convulsionó violentamente y sus ojos que lo estaban mirando estallaron con sangre brotando en todas direcciones. Luego murió. Ya no saltaba ni se agitaba como si hubiera sido aturdido. La atrocidad fea se había calmado solo con el charco de sangre que indicaba que estaba vivo segundos antes. Duncan se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Luego, para su sorpresa, llegó la aceptación de lo que recordaba: la mayoría de los peces de las profundidades son incapaces de sobrevivir en la superficie debido a la presión del agua. Si son enganchados, sus vasos sanguíneos estallarían como ahora y morirían rápidamente, lo que explica lo que acaba de ver. Mientras seguía aturdido, un sonido crepitante llamó de repente sus oídos nuevamente. Mirando con curiosidad lo que podría ser, el hombre fue tomado por sorpresa por los peces más pequeños y extraños que aterrizaban en su barco. Se veían exactamente como el Vigimes, pero solo eran más pequeños, de aproximadamente medio metro de tamaño. Y al igual que el gran juego, todos sangraban profusamente por las cuencas de los ojos y estaban a punto de morir. Atónito, se tomó un buen momento para reaccionar. Dios mío, ¿compra uno y lleva una docena? Mientras tanto, desde la perspectiva de Alice, la muñeca miraba nerviosamente la feroz pelea que acababa de presenciar ante sus propios ojos. Primero, fue como el capitán Duncan se paró en el borde de la cubierta, mirando hacia abajo a la sombra masiva que acechaba en las aguas. Luego, un tentáculo, más grueso que el mástil principal del desaparecido, había surgido del agua.
Tenía innumerables ojos amenazantes a lo largo del cuerpo y dientes afilados innumerables junto a los ojos. En ese momento, Alice pensó con certeza que todo el barco sería destrozado por el cuerpo principal debajo del agua. En su pánico, jadeó y quiso gritarle a Duncan que se apartara. Pero antes de que pudiera actuar, el tentáculo ya había comenzado a golpear. Sin embargo, en lugar de pánico o ira, el capitán Duncan solo sonrió alegremente como un pescador a punto de hacer una gran cosecha, y fue entonces cuando sus miradas se encontraron. El tentáculo monstruoso y Duncan se miraban como dos depredadores desafiándose por la supremacía. Luego, más allá de las expectativas de la muñeca, los ojos de los tentáculos estallaron con sangre rociando por todas partes en el océano, seguido de los movimientos y agitaciones del monstruo en las profundidades. Cualquier cosa que Duncan hiciera, estaba lastimando a la oscura criatura escondida en el agua porque se había cortado sus propios apéndices. Al segundo siguiente, la cosa sucia y vil se estrelló sobre la cubierta de madera y rodó frente a los pies del capitán. Capítulo 35. Calma y normal. Alice observó cómo el tentáculo caía sobre la cubierta y rodaba frente a los pies del capitán, la vitalidad desvaneciéndose rápidamente de la carne. Al mismo tiempo, el monstruo se enroscó bajo el agua antes de sumergirse y desaparecer por completo de la vista de los desaparecidos. Por lo rápido que se movía, incluso se podría sospechar que huía de ellos. Luego, la muñeca miró hacia arriba y vio cómo las densas nubes sombrías que cubrían el cielo se disipaban a una velocidad tan rápida que era anormal. Sin embargo, eso no es lo más importante, sino la forma en que apareció. Al igual que las sombras echando en el agua, claramente se veía similar, si no una proyección de esa criatura. Pero los pensamientos vagos pronto fueron interrumpidos por el crepitar de las llamas que venían desde el borde de la cubierta. Girando hacia esa dirección, el capitán en cuestión había vuelto a su apariencia habitual de amabilidad en lugar de ser una pira ardiente de verde. Él la está llamando para que se acerque con un gesto de la mano. Mira, atrapé un pez grande. Duncan pateó a la criatura fea y sin vida en su cubierta con una sonrisa radiante. ¿Pez grande? ¿Pez grande? Alice respondió lentamente mientras miraba hacia abajo al montón de carne y ojos ensangrentados en la tabla del suelo. No importaba cuánto intentara relacionar la idea de un pez con esta cosa, simplemente no encajaba con esos dientes afilados y ojos amenazantes. Lo peor de todo, la patada hizo que la mitad de esos ojos parpadearan indirectamente, lo cual asustó mucho a la muñeca. Sí, pez grande, dijo Duncan alegremente mientras saltaba como un niño. ¿ves? Me costó mucho conseguir que esta cosa subiera a bordo. Aunque solo era una marioneta, Alice aún sentía como si hubiera músculos en las comisuras de sus ojos que se estremecían por lo que acababa de escuchar. Su boca se movió en un intento de objetar, pero simplemente no sabía cómo corregir al capitán sobre este tema relacionado con ese pez a los pies de Duncan. Claro, ahora está tomando la forma de un pez después de ser cortado, pero la piel negruzca y agujereada seguía siendo repugnante. También hay muchos peces pequeños dispersos por la cubierta. Alice perdió todas las expresiones de palabras mientras miraba con los ojos bien abiertos la escena. La señorita muñeca aquí no tenía mucha experiencia en la vida, por lo que no entendía lo que significaba dudar de la vida, pero si lo hubiera entendido, esto seguramente encajaría en esa descripción. Desde que un tentáculo de monstruo se transformó en un montón de peces, todo en esto estaba mal. Tal vez su lentitud momentánea fue demasiado obvia porque Duncan notó de inmediato la anormalidad de Alice. ¿Qué pasa? Yo. Alice abrió la boca, pero justo cuando iba a decir algo, el repentino recuerdo de las reglas de la cabeza de cabra surgió. En el desaparecido, el capitán Duncan tiene autoridad absoluta, y sus palabras son hechos absolutos. Si el mundo real contradice las palabras del capitán Duncan, entonces prevalecerá el juicio del capitán. No hay problema.
Alice cambió rápidamente su tono excesivamente nervioso y cambió de tema. Por cierto, capitán, esa tormenta de ahora fue aterradora. ¿Tormenta? ¿Dices esa ola? Duncan miró con duda a la señorita muñeca. Esa ola es realmente grande, pero está lejos de ser llamada tormenta, pero, por otro lado, ¿alguna vez has visto una tormenta antes? Alice. Tienes razón. Si el capitán Duncan llamaba a la tormenta que cubría casi todo el mar una ola, entonces debía ser una ola. Si llamaba a un tentáculo gigante con ojos y colmillos un pez, entonces también debía ser un pez. No importaba lo que ella viera o pensara. Tengo la sensación de que estás un poco nervioso en este momento. ¿Estás bien? Duncan aún percibía algo mal en el tono de Alice y se preocupaba más por ella. Es mareo por el mar. Pero tú te mareas en el mar. Estoy bien. Ahora mismo el barco se sacudió un poco. Alice miró al capitán frente a ella con una expresión preocupada. No sabía si sentirse tranquila o más asustada hacia este hombre. Por cierto, ¿qué vas a hacer con estos peces? ¿Todavía necesitas preguntarlo? Duncan estalló en risas. Por supuesto que los voy a comer. La expresión de Alice quedó momentáneamente atónita. ¿Comer? ¿Qué más? ¿No encontraste la comida en el Vanish demasiado insípida? Duncan obviamente sonaba satisfecho consigo mismo. Voy a filetear uno de inmediato. Podemos estofar, asar o incluso secar los más pequeños con sal. Él felizmente explicó su plan para los peces. Aunque tenía una actitud confiada con esa lengua, en realidad, el tipo no tenía idea de si tendría éxito en sus habilidades culinarias. Por una cosa, ha sido usuario de fideos instantáneos toda su vida. Pedirle a un tipo así que cocine algo de tan alta habilidad era mucho pedir. Pero no hay forma de saberlo a menos que lo intente, ¿verdad? Mientras no le revuelva el estómago, todo vale. No importa cuán feliz estuviera Duncan de atrapar algo, aún conservaba cierta cordura. Después de todo, un pez tan feo le daría a cualquiera la idea de que es venenoso. La ruta segura sería encontrar un desafortunado conejillo de Indias para probarlo primero. De todos los candidatos, su primer pensamiento fue sobre la cabeza de cabra en el camarote del capitán. Lamentablemente, descartó esa opción de inmediato. Luego miró de reojo a la muñeca maldita frente a él. Alice tampoco era factible ya que no tenía estómago. Finalmente, sus ojos se posaron en la paloma en su hombro, que le devolvió la mirada inclinando la cabeza. Ahí no parecía una criatura normal en absoluto, pero si va a haber un miembro de la tripulación con carne y sangre en este barco, parece que ella es la única que queda. Momentos después, Duncan dejó la cubierta con su cosecha, se acercaba la hora del almuerzo y no podía esperar para mejorar la calidad de la comida en el Vanished. Tomó un momento, pero Alice finalmente siguió hasta el camarote del capitán. No tenía la intención de buscar la cabeza de cabra tan pronto después de experimentar las habilidades de regañar del primer oficial. Si fuera posible, no quería volver a entrar allí. Pero lo que había sucedido hoy era tan extraño que se sintió obligada a consultar con el experimentado señor Goathead si esto era un fenómeno normal en el Vanished. No violaba el código de la tripulación. Preguntar sobre la situación no debería ser tabú. Después de dudar durante 10 segundos completos, Alice finalmente reunió el coraje para abrir la puerta del camarote del capitán. Al segundo siguiente, se sorprendió al ver que la cabeza de cabra ya se había girado en dirección a la puerta y la miraba fijamente como si estuviera esperando. ¿Qué está pasando afuera? La cabeza de cabra abrió la boca de manera muy concisa. Alice percibió que algo estaba mal con el comportamiento perverso del otro. Cerrando rápidamente la puerta de forma refleja, se acercó a la mesa de cartografía y revisó todo lo que había visto. Una incómoda y espeluznante sensación de silencio cayó sobre la habitación. A pesar de que la estatua de madera no podía hacer una expresión,
Alice podía darse cuenta claramente de que la situación había escapado del control del primer oficial, tensándose mientras inconscientemente se inclinaba hacia adelante. ¿No es esto algo normal en el Banist? ¿Podría ser que el capitán realmente... Todo es normal para los desaparecidos. La cabeza de cabra despertó por fin del silencio y respondió. Por la forma en que sonaba, era como si la estatua hubiera tapado algún resquicio de su lógica. Escucha, el desaparecido es normal, siempre normal, y el gran capitán Duncan lo es como siempre. Eso, solo lo supuse basándome en tu reacción. Las cosas están un poco más allá de mis expectativas, pero esto se debe a mi falta de imaginación y conocimientos. Las palabras de la cabra fluyeron rápidamente con la velocidad habitual de su personalidad parlanchina. Sí, el gran capitán Duncan merece ser más grande y más fuerte. No hay nada fuera de lo normal, señorita Alice. Escucha, es lo de siempre en el Banist. Deja que el capitán haga lo que crea correcto y no discutas el tema. Solo recuerda este hecho a partir de hoy, hay peces en la cocina del Banist, y los peces son un ingrediente delicioso. Capítulo 36. El ciclo del día y la noche. No es fácil cocinar un pescado tan grande para el almuerzo. No se trataba solo de un trabajo técnico, sino también físico. Afortunadamente, el entusiasmo del pescador y su misión de mejorar su dieta impulsaron a Duncan a trabajar con plena motivación. Tras una larga lucha en la cocina, por fin consigue quitar los espolones óseos del cuello del feo pez monstruo. Luego, con algunos tropiezos, parte el cuerpo grasiento en varios trozos, dejando a un lado solo la cabeza que no tenía carne. Me pregunto qué pensarán los demás si ven a un capitán fantasma trabajando en la cocina. ¿Se escandalizarán y se desmayarán? ¿O se quedarán boquiabiertos y gritarán? A Duncan se le ocurrieron estos pensamientos mientras separaba la carne de los huesos. Le hacían reír por la tontería, pero también le motivaban para ese día, invitar a amigos al barco, compartir una copa en un buen día de tarde y charlar sobre diversos temas sin que le llamaran desastre natural. Ese es el tipo de vida que quiere, no esta soledad sin vida para él solo. Tras una simple limpieza de la captura, Duncan introduce temporalmente la mayor parte del pescado en un barril cubierto de sal marina antes de empujar el contenedor hacia el almacén. En cuanto al resto de los peces más pequeños, va a procesarlos más tarde marinándolos y secándolos contra la brisa. Por desgracia, no se encontraron bebidas alcohólicas en el barco, de lo contrario, el pescado podría haberse manipulado con más medios. Sin duda es bueno tener pescado fresco para comer todos los días, pero Duncan sabe que la pesca depende de la suerte. Puede que la cosecha de hoy sea buena, pero puede que la próxima vez no lo sea, no es que él vaya a saber procesar también cada vez los ingredientes sobrantes. Después de todo, no tenía medios para verificar si la cecina y el queso del inventario eran especiales o si el desaparecido estaba haciendo la conservación con su habilidad. Además, no iba a jugarse el pescado ganado con tanto esfuerzo dejando que se echara a perder. El pescado seco aún sabía mejor que la cecina y el queso de hace un siglo. Echando los trozos más tiernos de pescado en la olla hirviendo a fuego lento junto con un trozo de cecina, Duncan va a guisar esto hasta que la carne se deshaga. Cualquier chef de verdad perdería la cabeza a estas alturas después de presenciar la pecaminosa creación de aquel tipo. Las partes más tiernas de un pescado debían freírse moderadamente para resaltar su sabor natural, Duncan también lo sabía, pero tenía que hacerlo para asegurarse de que era seguro comerlo. Pescar cosas desconocidas en el mar conllevaba un riesgo independientemente de la calidad del agua, como los parásitos, por ejemplo, o la carne naturalmente tóxica del pescado. Al cocinarlo completamente hasta hacerlo papilla, este riesgo se reduciría al mínimo. Si un capitán fantasma se vería afectado o no por estos riesgos era otra cosa totalmente distinta, y él no quería probar esa agua. Tras pasar casi toda la tarde fuera, Duncan por fin tenía listo su tardío almuerzo, un cuenco de sopa de pescado. Pero antes de que pudiera hincar el tenedor en la carne y saborearla, la sopló fría y la colocó ante la paloma ahí.
Por supuesto, las palomas no comen carne, pero no se puede decir que ahí sea un ave normal. Duncan necesita satisfacer su curiosidad, y tiene muchas cosas que probar en el Banished. En cuanto a qué hacer si esta paloma anormal se envenena, también tenía un plan en mente. En primer lugar, él se ocupaba de los ingredientes en la medida de lo posible, y dejar que ahí lo intentara era solo una formalidad. En segundo lugar, si la situación de ahí empeoraba, podría usar inmediatamente el fuego verde para devolverla a su forma espiritual. Una vez en ese estado, descomponer su cuerpo y reformarlo sería sencillo. En cualquier caso, la toxina no tendría ningún efecto. Ahí ladeó la cabeza para observar el gesto de Duncan y, tras confirmar que el trozo de pescado era para ella, picoteó en la mesa y luego miró al techo. ¿Están maduros tus melones? Duncan. Solo di si lo comerás o no. Ahí aleteó sus alas e imitó el tono de Duncan. Solo di si lo comerás o no. Luego bajó la cabeza y picoteó el pescado ya frío. A una velocidad sorprendente, se comió la comida tan rápido que no era adecuada para un pájaro. Después de comer, ahí estiró su cuello vigorosamente y luego saltó por la mesa con un aire agradable. Delicioso. Delicioso. Duncan parecía atónito antes de suspirar interiormente por el comportamiento del pájaro. Después de un rato, se relajó y comenzó a disfrutar de la comida con su mascota, y de hecho, era muy sabrosa como Duncan había imaginado. A medida que el sol poniente se acerca a los muros del borde de la ciudad, las cosas eran como de costumbre con las altas chimeneas, tuberías y torres de la ciudad-estado de Plant siendo bañadas por el resplandor dorado de la tarde. Hay campanas de la Catedral de la Tormenta, el silbido de las válvulas de vapor liberando su presión después de que la fábrica cierra, y la gente regresando a sus hogares para instalarse durante la noche. Todos saben que el intercambio del día a la noche ha comenzado y las influencias de las profundidades están llegando. Afortunadamente, los efectos se mitigan si uno se queda en casa y se mantiene en un lugar bien iluminado. Las lámparas de gas bendecidas por el clero disiparían eficazmente la malicia que acecha en las sombras. En cualquier caso, la Sagrada Catedral de la Tormenta seguiría vigilando la ciudad-estado de Plant durante el tiempo en que la civilización está en su punto más débil. Aunque ocasionalmente aparecen anomalías en las instalaciones de la ciudad, generalmente son problemas pequeños e inofensivos. Por supuesto, siempre habrá tontos que anhelan la oscuridad incluso bajo la mirada vigilante de la iglesia. Estos son los idiotas de la sociedad, los deplorables que se vuelven frenéticos por una era gloriosa que aún está por llegar. Afortunadamente, en las ciudades-estado donde las fuerzas del orden dominan, estos individuos subversivos a menudo solo logran pasar su tiempo acurrucados en las sombras. Como esta noche, en las alcantarillas abandonadas de Plant, varias figuras con capuchas negras están haciendo exactamente eso, acurrucarse en un rincón de una habitación olvidada y maldecir su suerte. Malditos perros de la iglesia. Un hombre de 30 años débil y confundido yacía en el suelo con sus harapos. Hemos perdido a un gran número de nuestros compatriotas y el emisario ha muerto en la ceremonia. Dijo otro con voz ronca. ¿Cómo puede la sagrada ceremonia perder el control de repente? Ese sacrificio, es por ese sacrificio. Él es claramente un hereje. Todos escuchen. Un encapuchado negro les hizo un gesto para que se callaran y aguzó el oído. Es el sonido de la campana del crepúsculo y el silbido del vapor. Ya casi es de noche. El encapuchado que fue el primero en maldecir dijo en voz baja antes de mirar a un compañero compatriota que yacía inmóvil sobre una sábana. Todos están en muy mal estado, pero uno está mucho peor que el resto. Maldición, esperemos que pase esta noche. Capítulo 37, Ciclo de vida y muerte. Las campanas del crepúsculo y los silbidos, que representan el ciclo día-noche, resonaron débilmente a través de las profundas y húmedas alcantarillas que ocultaban a los cultistas descansando en las habitaciones olvidadas de este laberinto subterráneo.
Uno de ellos estaba gravemente enfermo y ahora iba a morir en este oscuro inframundo iluminado. Todavía está vivo, dijo uno de los cultistas vacilante. Luego miró al compatriota tendido en el suelo y vio que los ojos del otro estaban medio abiertos y medio cerrados sin ningún enfoque. Solo está vivo por ahora, dijo otro cultista en voz baja. Y la campana del crepúsculo ha sonado. No puede morir en esta habitación. El patrocinio del Señor lo bendecirá con un sueño tranquilo en la oscuridad. El hombre acostado en la sábana movió los dedos 2 veces ante el comentario, obviamente consciente de su propia condición de salud. No quería morir así, pero la muerte ya se había aferrado a su sombra y, por el momento, sus queridos hombres del sol compañeros lo consideraban un peligro oculto digno de ser eliminado del refugio. Un silencio extremadamente opresivo se cernía en el aire debido a esta difícil decisión. Pero después de un tiempo desconocido, el hombre de túnica negra que había maldecido a la iglesia de la tormenta antes rompió repentinamente el silencio. Esperemos un poco. Al menos, una persona no cambia de inmediato después de que su respiración se detiene. Entonces esperaremos, dijo el discípulo de túnica negra con voz baja después de mirar a los hombres del sol que luchaban y morían. ¿Pero por qué de repente se enfermó? ¿Estás seguro de que esto es normal? Lo conozco. Tiene una tienda de antigüedades en el sector inferior de la ciudad. Solo son falsificaciones, así que su negocio no va bien, dijo un creyente a su lado que no había hablado mucho. Ya estaba enfermo antes de esto, así que probablemente está teniendo una recaída por pasar tanto tiempo con nosotros en las alcantarillas. El shock de hoy probablemente lo empeoró. El creyente de túnica negra con voz baja finalmente se relajó un poco después de escuchar la explicación. Aunque no era un sacerdote noble como el emisario, tenía más experiencia al ser un convertido durante muchos años, lo que lo convertía más o menos en un experto que conocía mucho conocimiento oculto. Como que siempre habría peligros ocultos que venían con una ceremonia fallida como la de hoy. Lo único que no sabía era quién se había convertido en un portador de dicho peligro. Si no fuera por la noción restrictiva de que todos los hombres del sol son hermanos. Además, todavía había algunos creyentes feroces a su alrededor observando, ya habría arrojado a este desafortunado enfermo a la oscuridad afuera. Después de un largo silencio, el creyente de túnica negra hizo un movimiento y sacó un amuleto dorado pálido de su bolsillo. Colocó el objeto sobre el pecho del moribundo compatriota. Tú eres, dijo un creyente a su lado con curiosidad. Obtuve este amuleto del emisario a un gran costo, dijo en voz sincera. Que la gracia resplandeciente del Señor proteja a nuestros hermanos y a el de la erosión de la oscuridad. Los 2 creyentes a su lado aplaudieron de inmediato. Luego, con reverencia, comenzaron a cantar mientras golpeaban el puño contra el pecho. Todos los que adoran al sol son hermanos y hermanas. Después de que el sol se había hundido completamente por debajo del nivel del mar, el cielo sin estrellas y sin luna volvió a aparecer ante Duncan. Todavía estaba la pálida grieta barriendo el horizonte, iluminando el mar infinito con su frío resplandor mientras los desaparecidos navegaban por el océano. Suspiró ante esta imagen mientras estaba de pie en la popa. No importaba cuántas veces buscara, no podía encontrar las estrellas más allá del resplandor pálido. Pero en comparación con la última vez que vio esta noche sin estrellas, su estado de ánimo se sentía mucho mejor. Se estaba adaptando a la vida en este mundo extraño y había tenido el placer de probar el delicioso pescado que había atrapado. Como un hombre optimista, cualquier mejora en su vida era motivo de alegría, sin mencionar que había más regalos de la naturaleza de los que había imaginado. A este ritmo, aunque no pudiera establecer una conexión estable con la Tierra en el ínterin, al menos podría mejorar las condiciones de vida en este barco. Mientras reflexionaba, se volvió hacia la paloma posada en su hombro y habló casualmente con voz juguetona. Dices, ¿no sería más fácil si hiciera algo propio de un capitán pirata? Por ejemplo, encontrar una ruta de navegación concurrida y hacer algo de piratería.
La paloma inclinó la cabeza y los dos ojos rojos y brillantes se movieron sin enfoque. No parece, no parece, no parece. Supongo que tienes razón. No está en mi carácter, Duncan sonrió. y hacerlo no es tan fácil como decirlo. Al menos, necesito encontrar una ruta de navegación primero. No tenía idea de cuánto se había alejado el Vanish de las costas del continente. Seguro, se encontraron con el Warok llevando a Alice antes, pero Duncan estaba seguro de que eso era algo único. No había forma de que enviar una anomalía fuera algo que ocurriera a diario. Justo en ese momento, una voz repentinamente vino desde el costado e interrumpió los pensamientos de Duncan. Capitán, ¿vamos a piratear otros barcos? Duncan siguió el sonido y se encontró con Alice sentada en una tabla alta mirándolo curiosamente a él. En el pálido y desgastado resplandor del cielo, la muñeca gótica con vestido negro irradiaba una serena calma que solo se encuentra en esas pinturas clásicas antiguas que representan a la nobleza. Esto tomó a Duncan por sorpresa por un momento. Después de unos momentos de ajetreo en la vida real, casi había olvidado lo elegante que esta muñeca podía ser cuando se sentaba tranquilamente en un lugar. Por un segundo, quedó impresionado por su belleza y su aire. Alice, por supuesto, no sabía en qué estaba pensando el capitán y preguntó curiosamente de nuevo. Capitán, ¿vamos a piratear otros barcos? Sin duda, esta frase hizo mucho daño a su imagen. ¿Te gusta la piratería? Duncan sonrió con malicia. No. Alice negó con la cabeza. Suena aburrido. Pero fuiste a pirateada a por mí para subir al barco. Le recordó. Es cierto. Alice pensó por un momento, asintió y luego preguntó de nuevo. ¿Entonces vamos a ser piratas ahora? No, Duncan hizo un gesto con la mano y caminó sin prisa hacia su camarote personal. también encuentro la piratería bastante aburrida. Dar un paseo es más adecuado como ejercicio después de la cena en comparación. Duncan regresó solo a la habitación del capitán y brevemente ordenó al cabeza de cabra que tomara el timón usando su poder psíquico. Ya había decidido hacer una segunda caminata espiritual esta noche. Pero a diferencia de la última vez, probará esta habilidad con la compañía de la paloma. Un grupo de chispas verdes saltaron alrededor de las yemas de los dedos de Duncan una vez que convocó el fuego fantasmal. Al mismo tiempo, el pájaro que estaba merodeando alrededor de la mesa desapareció y reapareció alrededor de su hombro. Sintiendo el tipo de conexión entre ahí y él mismo, Duncan calmó lentamente su respiración y recordó la sensación que tuvo al activar la brújula de latón. Iba a comunicarse con la paloma usando este método. La llama verde etérea se convirtió en una línea delgada y envolvió las alas de ahí siguiendo su voluntad, y al siguiente segundo, la paloma blanca de repente estalló en una bola de fuego. Las plumas de la paloma blanca se transformaron en su forma ilusoria siguiendo la transformación, elevándose y aleteando como un fénix en miniatura mientras se formaban y reformaban constantemente sin un cuerpo definido. Mientras tanto, la brújula que colgaba del pecho de ahí también se activó, abriendo la tapa de cristal mientras el dial puntiagudo giraba salvajemente mientras numerosos símbolos ocultos brillaban en el aire. Luego, como la primera vez, la aguja se detuvo bruscamente, apuntando directamente hacia una dirección específica. La escena circundante se desintegró al siguiente segundo, y la familiar y oscura vista del túnel apareció en la vista de Duncan, acompañada de misteriosas corrientes de luces. No necesitaba instrucciones, permitiendo que su corazón buscara el próximo objetivo adecuado para el contacto. De repente, su atención fue atraída por uno de los grupos de luz estelar en la distancia. No sabía si eso era la intuición del capitán Duncan mencionada por la cabeza de cabra, pero iba a seguir ese presentimiento ya que se sentía correcto. No importa quién esté detrás de la luz estelar, al menos por ahora, esa persona está destinada a encontrarse con él, el gran capitán Duncan.
En las alcantarillas abandonadas en el borde de la ciudad-estado de Plant, los cultistas del dios Sol que habían escapado por suerte de los guardianes de la iglesia descansaban en silencio en su escondite. El mundo de la superficie ha caído en un profundo sueño, y el mundo subterráneo solo tiene un débil grupo de luces que protegen a los abandonados. No importa cuán feroces y viles parezcan ser en el exterior, siguen siendo humanos, lo que significa que estarán nerviosos y aterrados por la oscuridad mientras el sol no se levante. Finalmente, bajo este ambiente opresivo y difícil, el compañero moribundo de su grupo exhaló su último aliento. Que el sol siga brillando en tu alma en la oscuridad, dijo el discípulo de la túnica negra con voz baja. Luego, haciendo un gesto con la mano para señalar a los demás. Llévenselo. Desafortunadamente, sus palabras se detuvieron allí mientras intentaba recobrar el juicio. Frente a los ojos de todos, el cadáver sin signos de vida comenzó a respirar de nuevo. Capítulo 38. Fuera de línea. Todos los creyentes de túnica negra de la sala observaron esto conmocionados e incrédulos. No tenían ni idea de que la persona ya había muerto. En su opinión, el compatriota solo parecía haberse desmayado durante una fracción de segundo antes de recuperarse por completo. Gracias, Señor, por tu protección, exclamó finalmente un creyente de túnica negra más joven y no pudo evitar alabar emocionado. Sobreviviste. Pensé que... Espera. Esto no está bien. Retrocedan, dijo el creyente de voz baja que era el más escéptico, levantando una mano para detener a sus hermanos. Al mismo tiempo, miró fijamente al hombre recién despertado. Su respiración claramente se detuvo para siempre. No me equivoco, algo no está bien. Duncan finalmente se adaptó al entorno circundante después de la confusión inicial. Podía ver al grupo cercano, y por primera vez, estaba pensando qué demonios, debido a lo familiar que era el entorno. El mundo espiritual debería ser aleatorio, y cuando eligió el objetivo, estaba siguiendo completamente su intuición en el caos. El hecho de que terminara en el mismo lugar que estos cultistas va más allá de la suerte en este punto. Luego se dio cuenta de las miradas extrañas que le dirigían y de la capa negra que llevaba puesta. Después de 2 segundos de silencio, ahora entendía lo que estaba sucediendo. La última vez fue sacrificado por los cultistas y ahora es realmente un cultista. Hablando de destino. Algo no está bien. Justo entonces, una voz baja y hostil interrumpió el caótico estado mental de Duncan después de despertar. Siguiendo el ruido, se encontró inmediatamente con un par de ojos vigilantes que lo miraban con recelo. Duncan quedó atónito por la hostilidad, luego se dio cuenta de que podría haber poseído un cadáver como la última vez. Vaya, acabo de resucitar como un no muerto justo frente a estos cultistas. Después de unir los puntos, la tensión nerviosa de estas túnicas negras tenía mucho sentido entonces. Trabajando rápidamente el cerebro para encontrar una excusa, estaba listo para explicar cuando una ráfaga de recuerdos fragmentados surgieron vagamente desde dentro. Es un hombre, cómo se unió a este culto y por qué bebió la sangre de los inocentes para obtener la bendición del sol. Duncan no sabía cuánto tiempo estuvo sumido en ese estado letárgico, tal vez solo por un segundo, pero se sentía mal por el dueño original de ese cuerpo. Sin duda, es una historia de vida odiosa pero lamentable. Entonces se dio cuenta. A diferencia de la primera caminata espiritual, podía leer la historia de vida de quien poseía. ¿Una nueva habilidad? ¿Pero por qué? ¿Es porque este cadáver todavía está fresco? ¿O es por la conexión de ahí esta vez? Sin detenerse en el descubrimiento, Duncan se levantó lentamente del suelo. Sabe que, cualquiera que sea la razón, este no era el momento de regodearse en el problema. Todavía hay los cultistas nerviosos frente a él que necesitan ser manejados. Con el movimiento de Duncan para levantarse, los cultistas también retrocedieron, uno de ellos levantando una espada en posición defensiva. No te muevas. Dime, ¿cuál es tu nombre? Ron.
Duncan respondió naturalmente. Ron Estrian. Su nombre es Ron. Un joven creyente vestido de negro al otro lado confirmó inmediatamente al líder del culto. Sin embargo, el cultista cauteloso no bajó la guardia y continuó mirando fijamente a Duncan. Luego, entonando un hechizo con voz devota. En el nombre del sol, que brille la gloria del Señor, y en el nombre del sol, que vengan las bendiciones del Señor. Escuchando la repentina locura del cultista al otro lado, Duncan se quedó allí en silencio atónito hasta que una sensación de ardor se apoderó de su pecho. Subconscientemente sacó algo de debajo de su camisa y descubrió que era un talismán dorado del sol. Está irradiando un extraño calor desde la superficie. Luego, sin previo aviso, el talismán estalló en llamas llenas de malicia. La gloria del Señor lo está consumiendo. Al ver esta escena, el cultista que acababa de recitar la oración reaccionó al instante y gritó. Su alma ha sido reemplazada. Maten a esta basura herética. Los otros cultistas se movieron notablemente más lentos, pero no dudaron en sacar las espadas cortas de sus cinturas para atacar. Mátenlo. Mientras Duncan observaba a los cultistas negros atacarlo, otra sombra había aparecido de repente en el rincón de sus ojos. Era un pájaro no muerto verdoso y fantasmal que batía sus alas por el techo mientras emitía un extraño grito desde su pico. Los cultistas fueron naturalmente atraídos por este pájaro no muerto y miraron hacia arriba, pero esto fue un error por su parte. En tiempo real, sus cuerpos comenzaron a superponerse con las sombras, desvaneciéndose y difuminándose entre la realidad y la oscuridad hasta que quedaron congelados en el lugar. Con gran horror en sus ojos, observaron cómo el ave no muerta finalmente dio vueltas alrededor de ellos para posarse en el hombro de Duncan. Luego, con aún mayor sorpresa, el amuleto solar, aún ardiendo en amarillo en la mano del hombre, se apagó para ser reemplazado por una llama verde fantasmal como el ave no muerta. Satisfecho por lo que ha hecho, Duncan se acercó gradualmente a los cultistas congelados y dijo las palabras más aterradoras posibles. Si tan solo hubieran fingido no saber nada. Al segundo siguiente, las figuras de los cultistas parpadearon violentamente en el aire como fuegos artificiales en una fiesta hasta que también desaparecieron de la existencia. Aidia, la página está desaparecida. ¿Intentas refrescar? Ahí dice esto al azar mientras aún está en su forma de fantasma. Capítulo 39. El capitán está en tierra. Duncan no entendía la lógica detrás de la desaparición de los cultistas ante sus propios ojos. Todo lo que sabía era que esta era la habilidad de Ai. Después de unos segundos de confirmar que los cultistas realmente no podían volver, giró ligeramente la cabeza y le preguntó a la paloma en su hombro. ¿Dónde los enviaste? Ahí aleteó sus alas, que se habían vuelto translúcidas y fantasmales junto con su pico, antes de responder. Se han retirado a las sombras. Duncan frunció el ceño por eso. Se había estado adaptando al lenguaje de ahí y podía adivinar vagamente. ¿Quieres decir que los desterraste a algún tipo de espacio paralelo? ¿O los convertiste en algún tipo de estado intocable? La paloma levantó la cabeza, sus ojos parpadeando inocentemente ante Duncan. Gugu. Ahora está fingiendo ser una paloma real de nuevo. Pero no importa, Duncan cree que ya ha descubierto la verdad. Después de acariciar a la paloma en la cabeza, echa un vistazo al refugio poco iluminado para ver con qué tiene que trabajar. Una habitación cuadrada similar a las alcantarillas por las que caminó en la primera caminata espiritual, lámparas de aceite parpadeantes contra la pared y algunas sábanas en el suelo para descansar. No hay señales de los cultistas del dios del sol por aquí, han desaparecido por completo de este mundo. Sin embargo, al inspeccionar más a fondo, Duncan sintió la inquietante sensación de que todavía estaban cerca. No podía verlos ni tocarlos, pero los gritos ominosos de sus luchas resonaban de alguna manera en sus oídos como un llanto fantasmal. Finalmente, Duncan pudo confirmar su teoría.
En medio del parpadeo de la lámpara de aceite sobre la mesa, vio la tenue marca de un cuchillo rasgando la pared en el perfecto entrelazado de luz y sombra. Pero al parpadear, desapareció. Este sería el último contacto que los cultistas aquí tendrían con el mundo real. Sea lo que sea o donde sea que los hayan enviado, no van a regresar. Suspirando largamente por esto, Duncan no comenta y se da la vuelta para irse después de saber lo que ha hecho. Fuera del escondite abandonado, había un pasillo mucho más estrecho que los túneles de alcantarillado en los que había estado antes. Es un camino bifurcado, uno que va más profundo bajo tierra y otro hacia arriba. Basándose en lo que sabía, Duncan juzgó brevemente que el camino que sube llevaba a la superficie según sus recuerdos fragmentados. No hay necesidad de dudar. Quiere explorar este mundo y la superficie. Pronto, las corrientes de aire fresco golpearon su cabello, seguidas del vago estruendo de las fábricas en la distancia en sus oídos. También podía escuchar el leve sonido de las olas rompiendo contra los arrecifes, lo que lo hizo trotar los últimos tramos del camino debido a la emoción. La era está llamando. La era está llamando. Ahí aletea sus alas y vuelve a su forma regular con un alegre gorjeo. Deteniendo sus pies, Duncan miró a la paloma después de recordar algo. No hables casualmente afuera. Las palomas no hablan el lenguaje humano. Ahí pensó por un momento y agitó sus alas vigorosamente. Ahí, capitán. Duncan se sorprendió por lo correcta que fue la respuesta. No sabía si era una coincidencia o intencional, pero rápidamente lo dejó atrás para seguir adelante. Hay un mundo completamente nuevo esperándolo después de todo. Pero antes de eso, debe deshacerse de la túnica negra que lleva puesta. Usar tal vestimenta en la calle pública llamaría la atención de todos los oficiales de policía. En segundo lugar, también debe evitar ser visto por los vigilantes nocturnos. Plan tenía un estricto toque de queda. Si los ciudadanos desean caminar afuera durante la noche, deben estar equipados con un documento legal que les permita hacerlo. Dado que este cuerpo era un cultista formal, claramente no tenía dicho documento. Duncan rápidamente ordenó los fragmentos en su mente, la mayoría de los cuales eran confusos y vagos porque los heredó de un cadáver. Sin embargo, obtuvo suficiente información para tener una idea vaga de lo que necesitaba hacer a continuación. Primero se quitó la túnica antes de llegar a la salida final, debajo llevaba ropa normal para no despertar sospechas. Por supuesto, Duncan consideró quemar la túnica en el suelo también, pero las llamas seguramente atraerían la atención por el humo. Al final, la enrolló y la escondió en un rincón y fuera de la vista. El amuleto del sol que sostiene también es algo que podría causar problemas, pero el potencial que este objeto lleva consigo es demasiado valioso como para que Duncan lo descarte. Debe regresar a los desvanecidos con esto y hacer más pruebas e investigaciones. Una vez que haya hecho todo esto y haya limpiado su apariencia, sin parecer ya un cultista frenético y huyendo, Duncan finalmente hizo el último tramo por el túnel. Sólido, estable, bañado en un brillo pálido, estas fueron las primeras impresiones que tuvo de la tierra bajo sus pies. Luego, los ojos de Duncan se abrieron de par en par después de echar un primer vistazo a la ciudad propiamente dicha. Es justo como lo había imaginado. Edificios e infraestructuras, hasta donde alcanza la vista, esta es la representación de la civilización humana. Duncan estalló en risas, usando una voz silenciosa que lo dejó sin aliento. Pero después de un momento, detuvo forzosamente la risa enloquecida y comenzó a caminar. Este no era el lugar para quedarse parado. Los cultistas también tienen sus propias vidas normales. Excepto por algunos sacerdotes que se dedicaron por completo a ser una plaga para la civilización, la mayoría son simplemente personas que fueron engañadas desde el principio. Como personas mayores solteras sin familia, ciudadanos pobres de clase baja o jóvenes que aún no han experimentado la vida, todos ellos son objetivos principales para que los cultistas los recluten.
En cuanto al cadáver poseído por Duncan aquí, el pobre hombre llamado Roan era un hombre común que tenía una tienda de antigüedades en el sector inferior de la ciudad. A través de la desgracia y el destino, Roan se encontró diagnosticado con una enfermedad mortal, de ahí su eventual caída en la oscuridad. Capítulo 40. Llegada a tierra. Vane se despertó de golpe después de un sueño grotesco y caótico esa noche. El sol aún brillaba y la creación del mundo continuaba iluminando con su pálido resplandor blanco a través de su ventana, dando a la noche una apariencia pacífica y serena. Sin embargo, Vane simplemente no podía apartar la imagen grotesca de su mente, un gran barco aullando con los desolados gritos de los condenados mientras quería aplastar a Plant con su gigantesca presencia en llamas. Al mismo tiempo que el barco descendía, también vio un sol ardiente que surgía de las profundidades de la ciudad, no el sol ligado a las runas conocido por el mundo, sino el cuerpo celestial descrito por aquellos herejes del sol que se escondían en las alcantarillas. Durante ese sueño purgatorio, la iglesia de la tormenta permaneció inmóvil a un lado mientras observaba cómo la catástrofe se llevaba a su hogar. No hubo guía para sus creyentes, solo campanas y oraciones sin sentido que quedaron sin respuesta. Vane se levantó en silencio de la cama y se acercó a la ventana en su pijama. Miró hacia las estructuras de la ciudad y no vio más que calma y serenidad en esta noche. Sin embargo, la inquietud y la irritación solo crecían, ya que sabía que no era verdad. Momentos después, la joven inquisidora apartó la mirada y se acercó al tocador. En uno de los cajones se encontraba el cuchillo ritual curvado de su fe que representaba a la diosa de la tormenta. La mirada de Vane se detuvo en la hoja durante varios segundos más hasta que ya no pudo contenerse. Cortó una pequeña línea en la punta de su dedo y permitió que una gota de sangre brotara antes de entonar el nombre de la diosa de la tormenta para buscar orientación. Sin embargo, por alguna razón, solo escuchó algunas olas ilusorias rugiendo en su oído. La inducción psíquica a la que podía acceder tan fácilmente en el pasado no le respondía hoy. Era como si un enorme telón invisible la hubiera cortado de repente de la diosa de la tormenta. La frente de Vane se frunció un poco por esta desconexión. La perturbación de la conexión entre creyentes y dioses era rara pero no desconocida, ya que la relación entre el subespacio y el mundo real era un equilibrio complejo. Pero la diosa de la tormenta Gemona debería haber sido la excepción debido al mar ilimitado. Esta era una de las razones por las que la iglesia de la tormenta podía convertirse en la religión más fuerte en este mundo. ¿Puede ser el problema conmigo? Vane comenzó naturalmente a dudar de su propio estado, pero cuando miró hacia abajo su dedo, la herida que se había hecho ya se había curado. Esto demostraba que la bendición que recibió de la diosa de la tormenta permanecía. Debe haber una correlación entre mi sueño y mi incapacidad para escuchar la voz de la diosa. Un barco fantasma ardiendo con llamas verdes, barco fantasma. La mente de Vane recordó rápidamente y comparó el conocimiento oculto que había dominado, y luego sus ojos se volvieron repentinamente serios. No era una experta en el campo de la navegación marítima y tenía poco contacto con los absurdos mitos supersticiosos que circulaban entre los marineros supersticiosos, pero incluso en los textos eclesiásticos ortodoxos, había un barco fantasma que ocupaba un lugar especial. Era un barco ominoso que regresaba del subsuelo, y su capitán era el aterrador hombre que hace un siglo hizo que las 13 islas de Beterland fueran tragadas por el colapso de la frontera, Duncan de los desaparecidos. Vane se levantó apresuradamente del tocador y quiso confirmar su sospecha, pero luego recordó que era tarde y que el archivo de la catedral no abriría a nadie por la noche. Y desde una perspectiva de seguridad, sería mejor no discutir los detalles del sueño con otro solo unas pocas horas después de que ocurriera. Después de todo, solo se necesita eso para crear una conexión con el capitán Duncan y permitirle regresar del subsuelo. La forma más consistente y segura sería esperar pacientemente. Una vez que el sol se levante y recupere su lugar dominante en el mundo, cualquier conexión establecida por el sueño se debilitará y disipará. A partir de ese momento,
consultaría la información relevante en los archivos o buscaría el consejo del arzobispo de la iglesia. En cualquier caso, debe hacer todo lo posible para evitar que ese legendario barco llegue a Plant. Como su protectora y ciudadana, Vane tenía el deber de hacerlo. Una figura alta y delgada de color negro barrió rápidamente por las calles desiertas del centro y solo dejó un breve vistazo de su silueta sombría. Estos son edificios y calles desconocidos, pero a través de los recuerdos que devoró al poseer este cuerpo, Duncan sabía exactamente a dónde ir. Esto lo hizo muy feliz porque finalmente tuvo éxito. No solo llegó a tierra, sino que también obtuvo mucha información sobre la tecnología de este mundo usando este disfraz completo en lugar de un cadáver en descomposición. Francamente hablando, la salud de este cuerpo no era muy buena. Afortunadamente, la capacidad de caminar en espíritu le permitió ignorar el estado del cuerpo, así que no tenía quejas. El ladrido distante de los perros desde el final del callejón finalmente hizo que Duncan dejara de correr, obligándolo a esconderse entre las grietas de los 2 edificios más cercanos. No sabía si eran perros de patrulla liderados por los vigilantes nocturnos de la iglesia, pero es mejor prevenir que lamentar. Finalmente, el ruido murió de nuevo mientras las tuberías de vapor silbaban silenciosamente su escape en la noche. Duncan salió de su escondite y observó cuidadosamente las calles en busca de peligros ocultos. Luego, a través de su memoria, se mantuvo en el lado izquierdo sabiendo que la casa a la derecha solía llamar la atención debido a que sus ocupantes eran borrachos. Entre una fila de edificios bajos de 2 o 3 pisos, finalmente llegó a un viejo y descuidado edificio con un letrero sucio colgando en su frente. Este edificio claramente había sido maltratado porque la ventana estaba sucia y apenas se podía ver dentro debido a la mugre, pero era su hogar de todos modos. Ron Antique Shop. Duncan murmuró en voz baja. ¿Qué nombre de tienda tan simple y directo? Cuando terminó, buscó la llave a través de lo poco que recordaba. Después de revolver la entrada, finalmente encontró la llave de repuesto escondida debajo del alféizar de la ventana. El dueño original del cuerpo había hecho la tarea para evitar ser atrapado. Como tomar una llave que pudiera identificarlo como el dueño de esta tienda de antigüedades, por ejemplo. Empujando rápidamente la llave en el agujero de la puerta, Duncan entró fácilmente con una pequeña abertura y cerró la puerta detrás de sí mismo. A pesar de su mejor esfuerzo por pasar desapercibido, la vieja tabla de madera aún hizo bastante ruido al cerrarse en plena noche. Afortunadamente, ahora estaba adentro, a salvo y lejos de miradas curiosas.